Es el secretario, lo voy a leer bien porque me voy a equivocar, ¿no? Secretario Ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires. Ahora sí, Martín, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿aumentó la morosidad porque aumentó la cuota o aumentó la morosidad porque aumentó o bajó el nivel de vida de la gente? Bueno, nosotros tenemos un panorama bastante complejo. En realidad en la Argentina, las escuelas privadas, pero específicamente hablando de la provincia de Buenos Aires, como vos decías, son muchas, son 7.000 servicios educativos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 4.400 tienen algún tipo de subvención del Estado. Entonces, esas 4.400 escuelas requieren de la autorización del gobierno. Cada vez que hay un aumento docente, aumentan inevitablemente los aranceles, o deberían por lo menos aumentar los aranceles. El resto de las escuelas sin subvencionar coloca su arancel, su cuota, de acuerdo a sus costos operativos. Sí. Nosotros tenemos un problema porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires en enero dio un aumento retroactivo a diciembre a los docentes, y ese aumento no lo pudimos trasladar a las cuotas en la misma proporción. Claro. Entonces, hoy tenemos un 17,6% de aumento docente que se dio desde diciembre y a las escuelas privadas solamente le permitieron recuperar un 9,3%, con lo cual ahí se nos genera un problema financiero. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irene, ¿Cómo te va, acá. Yo te quiero consultar por el tema de este cambio que intentó o intenta hacer el gobierno, que es un poco retomando lo que hablábamos antes con un representante del sector de transporte en relación al tema de los colectivos, que se da un fenómeno en algún punto parecido, la gente tiene menos plata en el bolsillo, toma menos colectivos, están con problemas en el sector. Y él decía, bueno, no hay que subsidiar a las empresas, sino a los individuos. Y el gobierno un poco trató de virar eso, ¿no? Dando estos vouchers y demás. ¿Podés clarificarnos ese panorama y qué opinás? Sí, los vouchers en realidad tienen una estructura que no fue como tal vez se pensaba o como se había anunciado. Fue un gesto importante del gobierno nacional hacia las escuelas privadas porque era la primera vez que se daba un subsidio así a la demanda de alguna manera, pero no fue a todas las escuelas, que es lo que nosotros reclamábamos, que sea en realidad por ingreso de la familia, no por el porcentaje de aporte estatal que tiene la escuela, porque hay muchas escuelas que no tienen aporte estatal y familias que necesitan y muchas que van a escuelas con aporte y tal vez sus ingresos familiares son mayores. Entonces creíamos que esa era la mejor forma y después que fue un importe muy bajo que no se actualizó. Entonces de alguna manera al ir directamente a las familias significó para nosotros no mucho. Y en algunos casos familias que no pagaron igualmente la cuota a pesar de haber recibido ese beneficio, ¿no? Porque la morosidad del año pasado, que me preguntaba Fernando, terminó en el 9%, que es alta para nuestro sector, y bueno, tuvimos que realizar planes de pagos y en una situación, en un contexto donde tenemos un poco la tormenta perfecta en las escuelas privadas, porque está el tema de la baja de natalidad. Hay menos inscriptos tanto en gestión estatal como privada, pero a nosotros nos afecta en otra forma. Está el aumento de los servicios, gas, luz, teléfono, agua, que se cuadriplicó. Está el tema de la morosidad y en muchos municipios las tasas que se van agregando, tasas municipales nuevas, aumentos, con lo cual en muchos municipios las tasas, el aumento de los servicios, gas, luz, teléfono, agua, que se cuadriplicó. Está el tema de la morosidad y en muchos municipios las tasas que se van agregando, tasas municipales nuevas, aumentos, con lo cual todo ese combo más el atraso en la autorización de dejarnos aumentar hace que muchas escuelas hoy estén en riesgo. Martín. Sí, perdón, Sofi. No, dale. Interrumpí. No, quería saber, porque por supuesto no estoy en este tema, ¿cuánto es la cuota hoy de un colegio privado y qué te dicen los padres o qué les dicen los padres cuando no pueden pagar? ¿A qué le atribuyen esa morosidad? Bueno, las cuotas son muy heterogéneas porque depende del aporte estatal que tenga la escuela, pero van desde jardín de infantes, desde 30.000 pesos las escuelas que tienen el 100% de subvención, hasta 200.000 pesos las escuelas que tienen un 50% de subvención. Y las escuelas que no tienen ningún tipo de subvención o aporte del Estado
parten desde los 200.000 pesos y algunas llegan hasta las 2 millones de pesos, ¿no? O sea, tenés una heterogeneidad que también corresponde un poco a la estructura social económica argentina. Claro. Y hay descuentos por hermanos, Sí, generalmente, ¿no? hay sistema de atenciones. becas, descuentos, sí. Y lo que dicen los padres generalmente, bueno, primero yo quiero destacar que hacen un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada y es como que lo último que se resigna. Claro. Entonces, cuando ya hay una situación que no se puede sostener, muchas veces las escuelas dan más becas de las que deberían dar, dan planes de pago, pero no todas las escuelas tienen la misma espalda económica financiera. Algunas no lo pueden hacer y a veces se produce el cambio, pero tal vez de una escuela más de una cuota más elevada pasan a una cuota media o una cuota baja, ya que el arco de valores de las cuotas es bastante amplio. Tenés escuelas de 30.000, 40.000, 50.000 pesos. La baja de natalidad es muy despareja en el país, en líneas generales bajó mucho la natalidad y es un problemón para un montón de sectores, pero es muy desparejo. ¿Cómo es este problema en otras provincias? Que me imagino que hay una especie de WhatsApp o grupo de asociaciones provinciales. ¿Y cómo es el diálogo, si hay un canal de diálogo con Nación respecto a esto? Sí, nosotros somos una asociación del año 1956 que agrupamos a todo el país, ¿no? La mayoría está de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, pero también hay muchas en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. En realidad, el otro día tuvimos un encuentro donde nos invitó el Consejo Federal de Inversiones a tratar este tema, ¿no? Para ver, estaban representantes de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría ministros de Educación o algún funcionario de esa cartera. Y bueno, es un tema que está en agenda porque la ciudad de Buenos Aires fue la primera que sintió el impacto hace bastante tiempo, pero ahora se está sintiendo fuerte en el conurbano. Tierra del Fuego, nos decían en los estudios del Consejo Federal de Inversiones, es la provincia que más lo está sintiendo, pero también Catamarca, también o sea, es realmente en toda la Argentina y sobre todo en los centros urbanos de las provincias, y ni que hablar de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Un impacto que lleva a que en menos de 9 años tengamos una baja muy considerable en la matriculación. ¿Los subsidios son aportados por nación o por provincia, en el caso de provincia de Buenos Aires? No, por provincia. Cada una de las provincias que tiene a cargo, todas las provincias, la educación de sus jurisdicciones son las que... ¿En proporción al aumento salarial que homologa, aumenta el subsidio? Bueno, el subsidio siempre es fijo, o sea, el aporte estatal. Es un porcentaje. Claro, es un porcentaje para los sueldos de los docentes. Hay escuelas que tienen el 100, el 80, el 90, el 70, el 60, el 50, y de acorde a eso hay unas bandas de aranceles que vos no podés superar ese importe, porque al darte esa parte para pagar los sueldos docentes, bueno, el beneficio es que las familias tienen una cuota subvencionada de alguna manera. ¿Y de qué depende que un instituto privado, una escuela privada, ingrese o no en el subsidio? Pues es una buena pregunta porque en realidad cada jurisdicción tiene una normativa específica que te pide determinados requisitos, que la escuela esté instalada en determinado lugar, que su población socioeconómica sea determinada, etcétera, que difiere. Hay 24 normativas diferentes, no hay, como son de las provincias la educación, ¿no? El sistema, Claro. Pero hay muchas escuelas que solicitan. Y como eso se debe a una cuestión presupuestaria, en la provincia de Buenos Aires tenés 1.500 escuelas que han pedido aporte estatal y bueno, el presupuesto no da para dar esas 1.500 escuelas, se han dado, pero no en esa proporción que se demanda, ¿no? Entonces, depende de los presupuestos provinciales. Pero en las llamadas parroquiales, que normalmente se les dice así, el subsidio no viene de la iglesia ni nada parecido, No. Siempre de la Siempre es jurisdicción. de la jurisdicción, siempre es de la jurisdicción, sí. Ok. ¿Y cómo es el diálogo con Nación, con el Ministerio de Educación en este No, sentido? tenemos un diálogo muy bueno, lo que pasa que para Digo, estas ¿cuál es cuestiones... la respuesta a la problemática? Claro, para estas cuestiones de aranceles, por ejemplo, no tiene que ver Nación. No, te mandan a tocar la puerta De las a provincias. Economía o a la provincia. Claro, de las provincias. Sí, en Nación nosotros hemos pedido, por ejemplo, hay un decreto que los presidentes del año 2001 están firmando para una rebaja en las contribuciones patronales del personal no docente de las escuelas. Bueno, y eso estamos pidiendo que todos los años se renueve. Hasta ahora, desde el 2001, que fue esa crisis económica que de ahí surgió, etcétera, hasta ahora siempre lo vienen prorrogando. Y después, con todo el tema de servicios, bueno, hay empresas que tienen distintas jurisdicciones, Edenor, Edesur y otras,
y bueno, ahí tratamos de hacer vínculos para que se tenga en cuenta esta situación, que en muchos casos el importe es muy considerable y bueno, a veces hay respuestas positivas, a veces no, pero bueno, consideramos que ante este panorama que estamos teniendo, esas cuestiones vamos a tener que analizarlas de una manera más en profundidad. Martín, gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Martín Zurita, gracias por la visita y era un tema que queríamos tratar también. Bueno, hoy se nos